Ya estamos de regreso, chicos. Ahora con nuestra clase de pedagogía. El video de la clase de formación emprendedora ya está en el aula virtual. Ya la pueden ver nuevamente desde ahí. Ya pueden descargar su tarea. Ya la pueden hacer. Y en cuanto termine la grabación o la transmisión de esta clase, también en unos 5 o 10 minutos máximo ya va a estar nuevamente también en el aula virtual para que ustedes la puedan ver. En caso de que no sea posible, pues queda la grabación en Facebook, o bien pueden acceder o accesar al canal de YouTube para que puedan ver nuevamente la clase y contestar sus actividades. Jóvenes, me da gusto que se estén conectando para su trabajo en clase. Yo espero que sean puntuales todos los días y con todos los maestros. Ed, Félix, Gustavo, Fernanda Álvarez, Ferradilla, que estén puntuales. Hoy vamos a ver las características e instrumentos de evaluación que normalmente utilizamos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, y que ustedes pues solamente son sujetos de evaluación y no saben muy bien a ciencia cierta de qué se trata. Bueno, hoy vamos a hablar de las características e instrumentos de evaluación en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria. Ustedes van a decir, bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve? Todo lo que estoy aprendiendo en pedagogía, ¿para qué me sirve? Bueno, primero, para que entiendan que estar llevando a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje es algo que les va a redituar a ustedes en conocimientos generales, y por otro lado entenderán el por qué deben aprender y para qué deben aprender. También van a entender por qué se les pide actividades, por qué se les trabaja de cierta manera para poder evaluarlos. Entonces es importante que conozcan todo esto, y esto pues lo vamos a ver en la clase del día de hoy. Definimos evaluación. Ustedes ven este esquema así todo lleno de colores y con muchas letras, pero es bien simple. La evaluación es un proceso permanente que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación nos permite observar, recoger, describir, analizar y explicar toda la información importante acerca de las posibilidades, logros y necesidades de los estudiantes. ¿Para qué? Pues con la finalidad de valorar, reflexionar y tomar decisiones oportunas para mejorar la enseñanza-aprendizaje. Siempre que se hace algo y no se evalúa, no podemos medir el grado de avance que existe. Por lo tanto, en todo lo que se hace debe haber una evaluación para saber si vamos avanzando o nos estancamos en el conocimiento, o lo que vimos no lo aprendieron. Entonces es importante evaluar para poder mejorar. Estamos hablando, acuérdense, del proceso enseñanza-aprendizaje. Y vamos a empezar por la evaluación en la educación infantil. La evaluación en la etapa preescolar será global, diagnóstica, inicial, continua y formativa. No tiene fines de calificación y promoción. Quiere decir que aunque los niños unos estén más adelantados que otros, como en el caso de las instituciones particulares, pues algunos niños ya salen leyendo del preescolar, aunque no salgan leyendo, de todas maneras tienen que ingresar a la primaria al año siguiente. A eso se refiere la promoción, o sea, se promueve para el siguiente nivel.
aun cuando él no tenga el mismo avance que otros niños, porque todos los niños son diferentes, a diferentes edades, sobre todo en la etapa preescolar. Y bueno, aquí hablamos de cómo se procesa o se lleva a cabo la evaluación formativa en el caso de forma global. Vamos a hablar que sirve para valorar el desempeño al resolver situaciones, identificar el nivel actual de la competencia, qué es lo que está aprendiendo el niño. En el caso de preescolar, pues se maneja mucho la motricidad, la atención, la socialización, crear oportunidades continuas de combinación de capacidades de una competencia, crear oportunidades continuas de combinación que puedan hacer una cosa y otra al mismo tiempo, avanzar a niveles más altos, en este caso pues de preescolar 1 a segundo, de kinder 1, 2 a preescolar y de ahí pues a la primaria, hablando de promoción. Tiene que ir avanzando en los niveles. Eso es la educación, evaluación formativa. La evaluación inicial tiene por objeto proporcionar información de la que parte el niño o niña cuando llega al centro. Conviene conocer su nivel madurativo, el grado de desarrollo de sus capacidades y los conocimientos que los niños y niñas tienen. Vamos, en esa evaluación inicial, la maestra o el maestro tienen que saber qué es lo que ya trae de casa, qué conocimientos ya tiene. Esta evaluación nos va a permitir conocer el estado en que el niño está ingresando a la escuela. Y en primer término, pues es común hacer la entrevista con los padres, hablando de educación inicial. Entrevista con los padres que se llevará a cabo antes de la incorporación del niño al centro escolar. Previamente se prepara la información que se quiere obtener y transmitir. Se entregará un cuestionario a los padres previamente a la entrevista. Y durante la entrevista comentaremos los aspectos más relevantes o significativos del cuestionario, realizando los educadores posteriormente una valoración de la entrevista. Obviamente todo lo relacionado con el niño que va a ingresar. Otra cosa es que ya cuando el niño se presenta hay una observación inicial de cada niño o niña durante el periodo de adaptación. Durante el primer periodo del niño o niña en el centro y mediante distintas actividades se observará el grado de desarrollo de las diferentes capacidades, registrándose dicha observación para poder ajustar adecuadamente la planificación. Aquí en esta etapa de la evaluación basada en la observación, pues nos podemos dar cuenta a simple vista que el niño tiene mucho apego a la madre o al padre, porque le cuesta dejarlo, ¿sí? A los primeros días, las primeras semanas del ciclo escolar, los niños de kinder lloran mucho. ¿Por qué? Porque no quieren estar lejos de mamá, porque se sienten solos, hasta que llega el momento que empiezan a integrarse al grupo junto con sus compañeritos, empiezan a socializar con sus compañeros. Esta etapa de observación es la que la educadora tiene que poner especial énfasis para saber qué es lo que tiene que planear con este tipo de niños. Después tenemos la evaluación en la educación primaria. Decíamos, en preescolar no se asigna una calificación numérica. En primaria veamos cómo se lleva a cabo. Según Medina y Mata, dicen que el objetivo de la evaluación en la etapa de educación primaria es asegurar el desarrollo integral de los alumnos. Este debe estar basado en los objetivos y en los criterios de evaluación establecidos en el currículo. Será global, continua, permanente, diagnóstica, formativa y
sumativa. Como ven, pues tiene diversos criterios. Lo que se menciona aquí al final, todo esto está establecido en un currículum para el nivel primaria. La evaluación será continua para controlar el progreso de los alumnos en el aprendizaje y la adopción de medidas de refuerzo cuando dicho aprendizaje no responda a los objetivos esperados. Será continua. La evaluación será continua. En cada una de las actividades se debe de ir evaluando para poder ver el avance y si se están logrando los objetivos. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado desde la educación infantil será global, continua y formativa, sin carácter de promoción ni calificación del alumnado. Tendrá como referente el desarrollo de capacidades. Aquí hablando específicamente de preescolar, de kinder, les decía, no tiene un carácter de como en la primaria, sino aquí solamente no dicen sí aprobó el año o no aprobó el año, aquí simplemente el niño tiene que pasar al siguiente nivel. La evaluación será global, ya que debe referirse al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales, adaptados al contexto sociocultural del centro y las características propias del alumno. Desde la edad preescolar a la primaria que vamos ahorita debe de ser global, o sea, debe de abarcar todos los aspectos integrados en los objetivos. Tendrá carácter continuo, por tanto será un proceso en el que el tutor o tutora recoge de modo continuo información sobre el proceso de desarrollo en los aprendizajes. No puede hacerse una evaluación inicial y dejarse y esperar que pase, se tiene que estar evaluando constantemente y en cada una de las actividades para ver el proceso de desarrollo, si el niño está aprendiendo o si el niño se está estancando o si el niño tiene algún problema de aprendizaje. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una información constante que permita mejorar los procesos, como los resultados de la intervención educativa. Aquí se maneja en la educación formativa que vaya habiendo cambios. Eso lo vamos a determinar en el cambio. Cuando nosotros decimos aprendió, es que hay un cambio de actitud, hay un cambio de conducta. Por lo tanto, eso nos permite ver que el proceso está funcionando. Tenemos técnicas de evaluación no formales, semiformales y formales. Las no formales son observaciones espontáneas, conversaciones y diálogos, preguntas de exploración. Estas no formales, pero sí nos ayudan a conocer a nuestros alumnos. Inclusive lo podemos hacer a través de los padres. Las semiformales son ejercicios y prácticas realizadas en clase, tareas realizadas fuera de clase. Son semiformales, o sea, ya están partiendo de un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero son semiformales. Y las formales son la observación sistemática, las pruebas o exámenes tipo test y pruebas de ejecución. Estas son las que ya nos van a determinar el grado de avance, de desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Después tenemos la evaluación en la educación secundaria. Aquí la evaluación en este nivel debe de ser inicial, diagnóstica, cuando comienza el curso, formativo procesual durante el curso y final sumativa, final del curso. Esta es una síntesis integradora, de manera que podemos ir viendo primero el inicial diagnóstico nos ayuda a conocer qué tanto sabe el niño, qué tanto conocimiento trae el niño, si es ya viene de un ciclo anterior,
qué tanto trae de lo que debió haber aprendido en ese ciclo escolar, ¿sí? Los perfiles de ingreso y egreso de cada nivel nos va a ayudar a entender si está bien en conocimientos o le falta. La evaluación puede ser y debe realizarse de 4 formas distintas en la educación secundaria. Como heteroevaluación, esto ya lo vimos me parece que en la clase anterior. Heteroevaluación, que es cuando el maestro evalúa al alumno. La autoevaluación es cuando el alumno se evalúa a sí mismo. Y la coevaluación es cuando se evalúan entre alumnos. Y la evaluación mixta puede ser que te evalúes el maestro, pero también tus compañeros. Entonces, son los 4 tipos de evaluación que se realizan, las distintas formas. Esto es en educación secundaria. Aquí se precisa una evaluación continua con el fin de obtener información permanente acerca del proceso de aprendizaje del alumno e intervenir cuando el caso lo requiera para retroalimentar con un programa de recuperación pedagógica o para constatar los logros. La evaluación continua, eso es lo que nos permite ver si se va avanzando o si es necesario retroalimentar. Esto es hacer repasos de los temas que no hayan quedado completamente claros. Y aquí si lo vemos en un esquema, pues tenemos que la evaluación primeramente es diagnóstica para saber cómo vamos en qué niveles traen los alumnos para poder saber desde dónde vamos a empezar. Tenemos una evaluación de proceso que está basada en los objetivos, utilizamos recursos, utilizamos contenidos temáticos, también materiales y por supuesto se lleva a cabo una metodología. Esa metodología va a ser para inicio, el desarrollo de la clase y el cierre de la clase. Es un proceso que se va llevando. Y luego tenemos la evaluación sumativa, que puede ser por módulos, evaluación de proyectos, que es igual a evaluación global. La evaluación por módulos pueden ser unidades, módulos, bloques. En el caso de secundaria, pues son trimestres. En el caso de preescolar son bimestres, cómo se manejan, y también puede ser más evaluación de proyectos en el caso de secundaria. Y esto va a dar como resultado una evaluación global. Entre la evaluación de los módulos o unidades o bloques, pues se da más la suma de proyectos, es la evaluación formativa. Pueden ver que el esquema está sencillo, está simple, pero sí contempla todo lo que es la evaluación diagnóstica de proceso sumativa y formativa. Y aquí el carácter continuo de la evaluación del proceso de aprendizaje implica, primero, que se conciba como ayuda y no como sucesión de exámenes. Un examen no lo deben de ver como, y si no paso el examen es que yo no aprendí nada o es que yo voy a reprobar. El examen, acuérdense, es un rasgo más que se considera, y también consideramos que en ocasiones no hay las condiciones óptimas para que puedan resolver un examen. Por lo tanto, esto no solamente es una ayuda para que ustedes se den cuenta que tanto pueden expresar lo que aprendieron, y nosotros como docentes podamos darnos cuenta si las clases funcionaron o tenemos que dar un repaso. En segundo lugar, que sea una actividad integrada en el proceso educativo. Decíamos, la evaluación se debe dar durante todo el proceso de manera continua. Se debe que se base en la observación constante y controlada. No podemos nosotros dejarnos llevar solamente por lo que es un examen escrito u oral,
Tenemos que estar observando en todo momento si trabaja, si responde, si cumple, si hace las actividades. Es una observación constante. También que proporcione la máxima información y sea realizada por el equipo. Que sea esencialmente cualitativa. Cualitativa no se refiere a cantidad, se refiere a que, si yo les planteo una pregunta y me la respondes de manera breve pero clara, yo te la debo de aceptar. No es necesario que me eches un discurso. Por eso es en cuanto cualitativa se refiere a la calidad. Que tanto puedes decir en un renglón, por ejemplo, o lo necesitas decir en media hoja. Debe de haber calidad en lo que dices y esto lo debe observar el docente. Que el alumno participe en todo proceso de evaluación a través de autoevaluación y coevaluación. Así fomentaremos su autonomía y la elaboración de juicios y criterios posteriores. Si ustedes se dan cuenta, cuando se hacen exposiciones, los docentes siempre preguntamos qué les pareció y llegamos a hacer algunas críticas constructivas. Bueno, pues a eso se le llama coevaluación y esto se debe de estar dando de manera constante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos tendrán información de lo que han aprendido y cómo lo han hecho, y el profesor dará orientaciones sobre cómo superar las dificultades que han encontrado. Todos estos aspectos o puntos importantes dan idea de lo que es el carácter continuo de la evaluación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como ven, es un proceso global, continuo, sumativo. Ello va a permitir que ustedes puedan ir avanzando de nivel, puedan ir avanzando en conocimientos, y todo lo sabremos en base a la evaluación. En el caso de secundaria, primaria, se manejan diversos aspectos como asistencia, también conducta. En algunos casos se maneja también el aspecto formativo, la higiene, la puntualidad, la limpieza de sus trabajos, si hace apuntes completos. Todo eso se va considerando como parte de la evaluación, como rasgos a evaluar de manera continua. Y bueno, ahora tienen la actividad que me van a resolver desde casa y me la van a enviar, ya sea que la suban al aula virtual o la puedan enviar a mi correo. Es importante que hagan esta actividad, chicos. Está basado en el desarrollo de la clase. ¿Qué es la evaluación? ¿Cuáles son las finalidades de la evaluación formativa? ¿Cómo se debe evaluar en la etapa de educación inicial? ¿Qué características tiene la evaluación en la etapa de educación primaria? ¿Qué finalidad tiene la evaluación en el nivel secundario? ¿Cómo se evalúa en educación secundaria? ¿Y qué implica el carácter continuo de la evaluación del proceso de aprendizaje? Son 7 preguntitas que ustedes van a poder contestar muy fácilmente. Yo le agradezco a todos los que están enviando sus trabajos. Por ahí Fernanda nunca me falla. Invito a Ed a que me envíe sus trabajos. No lo están haciendo, no me están enviando sus trabajos, así que los invito a que se pongan al corriente. El aula virtual está en todos en todos sus aspectos, todos los temas, todas las tareas están en el aula virtual para que ustedes puedan acceder a ellas. No hagan caso omiso a lo que les estoy diciendo. De verdad, chicos, se pueden ver afectados si no cumplen. No es suficiente con la asistencia. Acuérdense, solamente un 40% de su calificación. Estarían sacando un 4 si ustedes no me mandan tareas, ¿verdad? Entonces ya estamos por evaluar todos los temas de
del trabajo que hemos hecho en clases en línea, y si ustedes no están al corriente, pues va a ser un problema. Realmente yo agradezco a quienes ya enviaron todos sus trabajos, ya están en su carpeta, ya yo solamente voy a emitir una calificación, y quienes no están al corriente tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, pueden enviarlo a la hora que sea, yo lo voy a ver de todas maneras, ya sea al aula virtual, ya sea a mi correo electrónico, por el medio que ustedes quieran, pero háganmelo llegar. Por favor, chicos. Con esto terminamos lo que es la clase, y yo los invito a que cumplan. Pórtense bien, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Espero sus trabajos.